Hacia fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, antiguos medios de comunicación, como los periódicos, sufrieron cambios sustantivos. Asimismo, surgieron otros medios de comunicación, como de entretención, como el cine y la radio, que modificaron significativamente la vida cotidiana de los chilenos. En 1896 se proyectó la primera imagen cinematográfica, que eran las cintas de los hermanos Lumière y del fotógrafo chileno Luis Odo. En 1902 llegan las primeras cintas de Estados Unidos y en 1910 se estrena la primera película argumental chilena, Manuel Rodríguez. El origen y desarrollo de la prensa escrita moderna. En 19 años aumentó su producción, convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación. En 1900 se fundó el diario El Mercurio. Se produjo una enorme y rápida difusión de este diario. Siguiendo su modo de presentar la información, se crearon muchos escritos familiares, ampliando la producción de la prensa escrita a nivel nacional. Juntos a los periódicos aparecieron las revistas tales como Zig-Zag, El Peneca, Los Sports. Las organizaciones de los trabajadores comenzaron un proceso informativo de denuncia y agitación a través de otros medios, que fue el diario El Despertar de los Trabajadores. Cada sector político decidió tener una tribuna pública en la prensa escrita. La radio. En 1922 fue la primera transmisión radial en Chile, lograda por los profesores Enrique Sagier y Arturo Salazar. La primera estación de radio chilena fue fundada en 1923, a principios del siglo XX. Las radios podían transmitir en directo cosas como radioteatro, informaciones noticiosas, presentaciones musicales y comentarios políticos, convirtiéndose así en un importante campo laboral para los artistas, cantautores, técnicos y periodistas. En 1940, Pedro Aguirre Cerda dictó un decreto que obligó a las radios a destinar una hora diaria a la transmisión del gobierno o contenido de carácter cultural. El boxeo. El boxeo en Chile comenzó a practicarse de forma clandestina hacia fines del siglo XIX en Valparaíso. En Santiago se fundó el primer club en 1899. La primera pelea profesional fue en 1902. Causó gran expectación y prontamente esta actividad se convirtió en un panorama de entretención de alta adhesión. El fútbol comenzó a practicarse en Chile hacia fines del siglo XIX. Fue difundido por inmigrantes en distintos puertos y ciudades del país. En 1892 se fundó en Valparaíso el Club Santiago Wanderers. La práctica de este deporte se extendió rápidamente y dio origen a diversos clubes a lo largo del país. La televisión. La televisión nace en Valparaíso, en las instalaciones del Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 1957 se realizaron las primeras transmisiones televisivas experimentales en nuestro país. En el año 1959, la Universidad Católica de Valparaíso, manteniendo la delantera en esta área, inaugura el primer canal de televisión del país, a través de la frecuencia 8. En este mismo año, la Universidad Católica de Chile creó la televisión estatal, Televisión Nacional de Chile. Todos estos nuevos canales se crearon con el deseo de fomentar la cultura y la información entre los chilenos, contribuyendo al desarrollo social y cultural del país. Ya, muy buenos días. ¿Cuál sería su nombre? Mónica Ruiz, Ya, ¿y su edad? 60 años. Ya.
Quería preguntarle cómo fue su experiencia con respecto a la televisión o a la radio. ¿Cuál fue la primera televisión que tuvo? ¿Cómo era la apariencia que tenía? Bueno, yo tenía como 15 años cuando compraban televisores en mi casa, que era blanco y negro. Bueno, en veces se veía y en veces no se veía, según, ¿Cómo era la señal? Supongo. claro, según la señal, cuando o cortaban la luz o había cambio de tiempo, no se veía. Con batería. Claro, con batería. Y en veces con batería cuando había batería, no, Sí, po. con Ah, Si no, no se veía nada, no se escuchaba nada. Y, y así. ya. Era con batería entonces. Sí, con Y batería. Y radio, sí, con batería y ¿La radio pilas. también? Y pilas. Y radio a pila. ya. ¿Y cómo era? A ver, ¿era usted sola o se juntaban en familia todos ahí? Yo en No, familia miraban los partidos, los mundiales. Los partidos, Sí, mis abuelos, mis tíos, y todos juntos. los buenos tíos. A ver, Mis abuelos, mis tíos, mi familia completa, miraban la televisión y miraban los partidos que habían de Chile con otros países. ¿era como algo cotidiano? Sí, pues siempre ellos impayables. Donde había partido tenían que reunirse y ahí se comían un asado o cualquier cosa y escuchaban los partidos en la televisión. Usted también dijo que le interesaba ver noticias en ese tiempo, ¿cierto? Sí, por las noticias que daban para enterarse en el otro país, en las otras ciudades, en otro pueblo, todas esas cosas. Ya. ¿Y alguna noticia destacable de la que recuerden? Un golpe de Estado, que era lo más. Chuta. De todo lo que recordó. Oh. Y todo, y muchas otras cosas. Terremoto. El 60, pues siguió el 60 tenía como 3 años. De ahí adelante me acuerdo, me acordaba. Ya, muchas gracias por su atención. Ya, con respecto a la información, ¿cómo hacían para comunicarse en esos tiempos? ¿Cómo hacían para informarse? Por la radio porque no había teléfono. La- Por mensaje, por la radio de Reloncaví, por la Estrella del Mar. mira, que no había teléfono. Porque no había teléfono, no, pues en esos tiempos no había teléfono. Y radio, esos Y transmisores. radiotransmisor igual, pues lo que era más cerca, pero lo que era de distancia eran los radios Reloncaví y la Estrella del Mar. Ahí era por los mensajes, fallecimientos, o mensaje que llegó bien al lugar, porque antes se avisaban porque se andaban en lancha. Entonces tú saliste de un lugar, pongámosle de Puerto Montt, que se vaya a Chaitén. Ya cuando llegaba a Chaitén decía, bueno, ya llegamos a Chaitén, el mensaje. Le comunican a Radio Reloncaví. O salimos de Puerto Montt para rumbo a Chaitén, una cosa así. O rumbo a Corcovado, que es donde yo vivía. El volcán Corcovado hacia abajo. Ya era puro radio y se cruzaba el mar en lancha. Porque antes no había, ni tampoco uno se subía en un avión. Ya. Sí, porque era eso Era hace todo un muchos trámite. años. Sí, claro, en muchos años. Digo, para hacer trámite hay que ir a Chiloé, a Castro, Chonche, Quillón y todo eso se comunicaba por radio. Claro, si uno hace la comparación de ellos, ve que el mundo ahora está más conectado, o sea, antes era como más aislado. Sí, Claro. pues, claro, el lado y antes no, como le digo, que no habían ninguna casa otra cosa, sino era una lancha o un barco, los barcos mercantes, ni siquiera barcos. Eso hace ya, ¿cuántos? 50 años atrás, pues, Chuta. no sé. Esa era la comunicación Era a través de... de radio. O sea, era de radio básicamente, o si no tenéis que viajar. Tenía que viajar, claro, Chuta. pero si tú dejabas informar por la radio, entonces igual. La Eso otra era- comunicación era con carta. O con carta cuando era de un Eso lugar era, a otro. Por ejemplo, Telegrama. sí, telegrama, pero con carta. Tú hacías una carta, llegaba el momento que tú la enviabas y le explicaba, digo, tal fecha me voy A tal lugar. a tal lugar. Y entonces llegaba la carta, el otro día sabía que iba a llegar esa visita. Así que estas eran las comunicaciones ¿Qué era antes? que eran más rápidas, yo creo que en esos años. Ya, entonces... ¿Cuántas veces lo hice eso? Y en pueblo, antes igual era el caballo. Caballo, pero, Claro, en caballo. Igual iba la gente cuando no era muy lejos. pero tenía que tener camino. Bueno, no sé, sube.
Era trabajo para poder informarse, o sea, ahora un WhatsApp no No, nada de WhatsApp. no había nada. Sobre WhatsApp. todo más la comunicación de lejos a lejos, cuando no tenía esto para transmitirse con radio, eran cartas, por medio de correo. Eso sí, eso Funcionaba antes. funcionaba estable. Ya, entonces, Un día a la semana, salía la correspondencia Y el que de un quería lugar comunicarse con a otro otro, lugar. ahí va a Y poner ahí las llegaban cartas. las cartas. ok, entonces podríamos decir que los principales medios de ese entonces eran la televisión, la radio y las cartas. Cartas. Y las cartas, ya. Y con frecuencia, entonces ustedes decían que ¿cuál sería el que más usaban? La radio, pues, ¿La radio? la radio. La radio era más directo, por la televisión no, pues, era como para ver nomás las cosas. La radio y la carta. La radio y las cartas. Las cartas eran más de morito, pero la radio era instante. Pero era una semana que pasaba correspondencia y pasaba recogiendo todas las cartas por los Y, lugares. una semana o en cada 15 días. Ah, claro, era el medio más práctico. Entonces. Claro, sí, sí. Ya, ok. Muchas gracias por su atención, le agradezco a los dos y también le agradecen el Colegio Colono. Muchas gracias por todo. Ya. Adiós, nos vemos. Bueno, esto vendría siendo lo que sería una especie de revisión a lo que sería la televisión más antigua que pude encontrarme. Como pueden apreciar, no es del tipo pequeña, pero por supuesto que está en blanco y negro. Y lo puedo demostrar. También se puede notar que esta parte está más marcada en comparación a la parte que está de color blanco y la parte que está de color amarillo. Esto es debido a que estas televisiones tenían la peculiaridad de que poseían un gran nivel de radiación. No como los televisores de ahora que por ley tienen que protegernos de la radiación. Escuchen esa hermosa estática. Ustedes no pueden sentirlo, pero si es que yo la toco, puedo sentir una especie de electricidad. Sobre todo si me mojo el dedo. Ver televisión en esto era cotidiano. Era pesado. No tenía una definición muy buena. Pero era lo que había en ese entonces. Y la familia se reunía a ver esto. Después seguir viendo. También tenemos algo que podría traer un poco de nostalgia a mucha gente. ¡Tarán! No es el ladrillo, no es exactamente el primer teléfono móvil que salió, pero sí es de los primeros. El primer Nokia. Como podemos apreciar también, este era... Espérense. Ahí está. Miren. Como pueden apreciar, posee todo lo esencial de un celular cualquiera. Pero una gran diferencia que me llamó la atención personalmente es el tamaño de la batería, que es casi el doble de grande. Básicamente, esto se recargaba una vez al mes. Sin embargo, también tenía sus desventajas. Era casi exclusivamente para llamar. Obviamente no tenía internet, no tenía WhatsApp, ni Facebook. Pero tampoco tenía agenda, tampoco tenía calculadora muchos de ellos. Ni siquiera tenía calendario. Básicamente era un dispositivo para comunicarse, punto. Nada más ni nada menos. Podrán ser simples, pero esto fue el comienzo de lo que para nosotros es algo muy cotidiano.